caminando y meditando. y meditando. Lo que hago es Yes, caminando aquí en la ciudad de Houston, Yes, sir. condado Texas. Texas. Estamos en Houston, Texas. Yes, sir. Y es algo que es muy importante para nosotros porque usted tiene algo que compartirnos. Desde que nací me afectó, Claro. porque nunca tuve un padre a mi lado, reafirmando mi vida. También sentí un rechazo y yo buscaba cómo aliviar ese dolor a través del chupe, los tragos, de ser con marihuana, una vida de crimen, una vida de tristeza, de vacío. Yo me sentí así, que yo era un hombre roto, que estaba rompido, no tenía propósito, no tenía futuro. Hay siempre una raíz de amargura, siempre hay un comienzo por qué hacemos lo que hacemos. La identidad es lo más importante en la vida y a ser aceptado, eso es muy importante. Cuando el hombre o mujer no camina en el propósito con que fue designado, se muere. La identidad, la importancia de la identidad. ¿Cómo fue impactado usted cuando niño? ¿Cómo fue cuando nació? ¿Cómo fue su crecimiento? Bueno, eso es una cosa que el enemigo es un especialista en robarle la identidad, empezando de chiquitito. Claro. Porque cuando usted no tiene identidad, ya usted no sabe quién usted es, ni sabe por dónde va tampoco. Y somos arrastrados. Yo de que nací, me afectó, Claro. porque nunca tuve un padre a mi lado, reafirmando mi vida. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, así fue. Cuando yo nací, eso me cuenta que cuando salí del vientre de mi madre, dijeron, qué bonito bebé. Pero a los minutos me cambió la identidad. Fui de bonito a bastardo. Y eso fue complicado. Bueno, después a través de los años, digo, de niñez no me afectó, digo, físicamente no me afectó, me afectó ya cuando yo tenía 5, 6, 7 años, cuando yo vi los hermanos míos que eran todos blancos y yo era el único negro en la casa. ¿Qué pasaba en su mente? No, lo que pasa, había una confusión tremenda, ¿tú me entiendes? ¿Por qué? Porque yo no sabía lo que era un padrastro, yo no sabía lo que era interpretar lo que es un padrastro. Yo creía que ese era mi mamá y mi papá. Entonces, pero mi mamá tuvo 4 hijos más, pues tengo 4 hermanos y nunca se parecían a mí, eran blancos y yo negro. Imagínate yo en una casa, en un hogar, y me sentía diferente. Y durante esa edad de 7, 8 años, a usted le afectó y me imagino que habían cosas que le pasaba por la mente. ¿Qué le pasaba por la mente? ¿Tenía preguntas? ¿Había...? No, la conciencia se me fue abierta cuando en la casa venía la visita, cuando tiraban fiestas, venían los primos, la familia. Entonces, dentro de esa familia había un chamaquito que cuando llegaba siempre se empezaba a reír. Y eso es risa y risa y risa. Claro. Y se reía tanto que yo me daba también ganas de reír y yo riéndome con él, pero no sabiendo que él se estaba riendo de mí, burlándose de mí. Hasta que un día le hice una pregunta. Le pregunté, ¿por qué tú te ríes tanto? Y él me contestó con otra pregunta. Me dice, ¿y cómo es que tú dices que esos son tus hermanos cuando son blancos y tú eres negro? Y yo no sabía cómo contestarle. No sabía porque no tenía un conocimiento. Claro. Yo pensé, no sé. Una explicación. Además, me dio hasta vergüenza y me hizo recordar, por eso yo aborrecía la escuela. Imagínate que uno está en la escuela y de tanto estudiante, la maestra hace una pregunta. Claro. Y de tanto estudiante me dice, Jaime, contesta la pregunta. Y cuando tú no sabes la pregunta, tú sientes que todo el mundo te está mirando y te sientes hasta como un idiota. Claro. Y viene la vergüenza. Y así yo me sentía con ese muchacho. Entonces yo quería callarle la boca a ese muchacho. Wow. ¿Cómo le callo la boca? Porque se está riendo y me está lastimando. ¿Cómo le callo la boca?
Pero eso es la falta de identidad. Sí, porque quería callarlo porque se está riendo, porque me está haciendo una pregunta, ¿cómo yo soy negro? Entonces ya estoy turbado y me siento humillado. Entonces, ¿cómo le callo la boca? De repente me vino una idea. Ahora, y le contesté, le dije, yo sé por qué yo soy negro y mi hermano son blancos. Y me dijo, ¿por qué? Yo dije, porque yo nací de noche y ellos nacieron de día. me parece increíble. ¿No me estás entendiendo? Su historia es algo muy esencial, es algo muy necesario para que nosotros tengamos idea, por ejemplo, las consecuencias de los jóvenes que viven ahora, por qué hacen lo que hacen, del mismo estilo de vida y todo eso. Y creo que esto es un claro ejemplo que usted nos está dando de la falta de identidad de un niño. Lo va dañando poco a poco, Bueno, cuando tú no tienes identidad, no sabes quién tú eres ni sabes por dónde vas. Claro. Entonces eres arrastrado, Sí, así sí. como el viento te arrastra. Yo fui arrastrado toda mi vida, buscando aceptación, que me aceptaran, pero en lugares malos. Y esto básicamente empezó a ocurrirse cuando tenía 7, 8 años. Mire, Claro. a mí me encanta toda esta historia y yo creo que necesitamos hablar, necesitamos tomar un café, probablemente sentarnos, porque esto es muy interesante. La consecuencia de que los niños a veces crecen sin una figura paterna, por ejemplo, eso es la que usted vivió. O probablemente ha tenido una figura paterna, pero en este caso quizás en una familia disfuncional, por ejemplo. Claro. Entonces probablemente pudo haber tenido la figura paterna, pero Había confusión. Claro. Usted me entiende, cuando uno empieza las cosas mal, terminas mal. Ah. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, y en sí. el caso mío, empezaron mal, Sí, porque mira, yo nací claro, y no tuve un padre que firmara y que me aceptara como hijo. correcto. Entonces, Sí. fíjate, ya me fastidió la vida porque no tengo identidad. Entonces, lo más triste es cuando tú no eres aceptado, ya tú no encajas. Claro, Ya en la tú- sociedad, en la familia. ¿Tú me entiendes? Porque no solamente aceptado, es también el propósito que se cumpla, el papel que tú haces. Cuando tú no eres aceptado, tampoco se cumple el propósito con que tú viniste Correcto. a este mundo. Sí, sí, Porque todo el mundo tiene un papel que hacer cuando En la tierra. Sí. Y puede ser, mira, el enemigo no quiere que tú hagas el papel que Dios te llamó, quiere que tú hagas el papel de lo malo, Mm. quiere destruirte, quiere matarte. Y eso es lo que pasó conmigo por muchos años. Me parece Sin rumbo increíble. yo iba, sin rumbo. Fantástico. Mire, creo que necesitamos hablar más de esto y esto es solamente la intro, el comienzo de algo muy especial que vamos a descubrir. Así que acompáñenos para el siguiente episodio.